Buenos días para todos. Vamos a trabajar una librería de Google a través de su plataforma que se llama Colab. Lo primero que uno tiene que hacer es cambiarle el título a la parte superior. Vamos a colocarle derivadas de funciones, digamos, potencias de X, ¿cierto? Entonces colocamos aquí potencias de X. Bien, inmediatamente el título queda grabado. Ustedes pueden descargar o grabarlo con otro nombre. Si ustedes se dan cuenta, en esta pantalla hay dos tipos de celdas, las de código y las de texto. Vamos a empezar a agregar un título que diga derivada de una constante. Bien, ese es un título que ustedes pueden modificar, colocarle negrilla, colocarle imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una vez que nosotros tenemos nuestro título, agregamos otra celda, pero ya celda de código. Aquí vamos a importar nuestra primera librería. Son básicamente dos librerías las que tenemos que importar, muy sencillas. La primera es SymPy. Entonces vamos a importar SymPy. Esta es la librería de cálculo simbólico de Python. Entonces al ejecutarla, si hemos hecho todo bien, pues no va a generar ningún error. Al principio se demora un poquito, pero en general es rápida. Bien, una vez que generemos nuestra importación, vamos a agregar otra celda y aquí le vamos a decir que nos importe una librería que se llama init session, ¿no? Importar de SymPy. Entonces decimos así, from SymPy importe la librería que se llama init session, así. Bien, vamos a decirle, una vez que importe esa librería, que inicie la consola, el programa en términos de una calculadora. Aquí está este par de instrucciones nos deja Python como una calculadora de tipo simbólico. Entonces esta sería la instrucción para que nos deje todo listo para comenzar. Bien, si todo está bien, entonces él nos arroja este pantallazo en donde nos dice que importó la mayoría de herramientas que vamos a necesitar. Ese asterisco quiere decir que importa una gran cantidad de archivos necesarios. Nos define básicamente 4 variables X, Y, Z y T. Nos las va a dejar como símbolos. También está creando constantes K, M y N enteras y unos símbolos F, G y H que se constituyen en funciones. La última instrucción init printing es para que nos escriba en términos de látex. Bien, lo primero que vamos a hacer es una derivada sencilla. Vamos a agregar otra celda de código y aquí vamos a decir derivative vamos a derivar una constante K en términos de X. Entonces vamos a mirar qué nos produce. Ahí hay un error, estamos colocando una I de más. Esa sería la instrucción. Y como ustedes se dan cuenta, me escribe simbólicamente derivada respecto a X de la constante K. Bien, agreguemos otra celda para que él ya ejecute esta instrucción. Es decir, le decimos derivative en la constante en términos de X, pero que nos la ejecute.
con doble paréntesis al final. Y como ustedes pueden apreciar, me dice que es 0. Incluso podemos montar esas dos instrucciones en una sola para que nos dé una igualdad. En el lado izquierdo nos escribe derivada con respecto a x de k, y a la derecha nos escribiría un 0. Entonces vamos a hacer eso de la siguiente manera. Entonces aquí en esta instrucción le vamos a decir que a esta instrucción la llame m, ¿cierto? M igual. Aquí abajo le decimos que nos muestre m y pues el resultado va a ser el mismo. Bien, en la parte de abajo también le decimos que n sea igual a la derivada de k respecto a x y que de una vez se ejecute la instrucción. Bien, aquí estamos ejecutando esa instrucción. Bueno, hay que decirle aquí que muestre el resultado, que nos muestre el valor de n y nos da 0. En la siguiente celda de código vamos a escribirle que nos coloque una ecuación, ¿cierto? Esa sería la instrucción para que Python nos haga la ecuación en la primera parte m y en la segunda parte n. Entonces al ejecutarla nos escribe que la derivada con respecto a x de una constante es 0. Bien, enseguida vamos a agregar la derivada de x respecto a x. Hagamos ese ejercicio. Entonces vamos a colocarle un texto que diga derivada de x. Bien, entonces ese es un título, ese es un texto. Vamos ahora a colocarle aquí, podemos copiar esta instrucción, ¿cierto? Copiar la selección, la colocamos acá, control B, y aquí le colocamos x. Bien, noten ustedes cómo nos escribe el resultado, derivada con respecto a x de x, y si queremos que nos dé un resultado análogo al anterior, que nos escriba la ecuación, es decir, la parte simbólica a la izquierda y el resultado a la derecha, debemos hacer lo mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer otra celda en donde le digamos que vamos a ejecutar la misma instrucción, llamémosla n igual, acá que nos muestra n, pero aquí ya haga la instrucción, la ejecute. Bien, veamos cómo nos aparece esa instrucción. Aquí hay un error, aquí es un punto, hay que tener cuidado con la sintaxis, y nos está mostrando el resultado. Bueno, aquí sería cambiar por x, ¿no? La derivada con respecto a x de x es 1. Bien, y en el siguiente renglón vamos a colocar esta instrucción. Aquí agregamos una celda de código. Bueno, vamos a agregarla aquí abajo, en esta parte. Peguemos la instrucción y nos va a decir que la derivada respecto a x de x es 1. Asimismo podemos hacer la derivada de x a la 4, ¿cierto? Hagamos la derivada de x a la 4. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar? Podríamos hacerlo de una sola vez. Una ecuación con mayúscula la e, en donde en la primera parte se tenga la instrucción derivative de la función x a la 4 con respecto a x. Ahí simplemente nos la va a dejar indicada
coma, y vuelve a ejecutar la instrucción derivative de la misma función x a la 4 con respecto a x, pero que en esta ocasión la desarrolle. Bien, vamos a escribirlo directamente así. Ya nos da la derivada de x a la 4, que sería 4x al cubo. Muy bien. Finalmente, entonces vamos a mirar cómo hacer la derivada de x a la n. Entonces miremos cómo sería ese trabajo. Vamos a agregar una celda de código en donde copiemos esta instrucción, control C, la colocamos en la celda siguiente y digamos derivada de quién, de x a la p respecto a x, y aquí derivada de x a la p. Bien, antes de ejecutar esta instrucción vamos a definir la variable p. Noten ustedes que cuando hicimos el initialization en esta celda, él nos definió unas variables, ¿cierto?, que eran x, y, z y t, k, m y n. Entonces vamos a definir otra variable que se llame p. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí le decimos que p es igual al símbolo de p. Entonces vamos a ejecutar esta celda. Ahí nos define una nueva variable para trabajar que se llama p. Ya la definió, y ahora sí ejecutamos esta instrucción. Fíjense bien cómo nos va a mostrar el resultado. Dice que la derivada de x a la p es p por x a la p dividido x. Esto equivale a decir que la derivada de x a la p es px a la p menos 1. Bien, importante que el lector se dé cuenta cómo es que se reescribe esta última expresión. Bien, y finalmente vamos a hacer la derivada de la raíz de x, que es frecuente encontrársela en los contextos académicos. Entonces copiemos esta instrucción, agreguemos otra celda y le decimos que nos haga la derivada de raíz de x. Para definir raíz de x, entonces le decimos sqrt de x, derivada con respecto a x, y acá lo mismo, sqrt de x. Esa es una derivada muy frecuente de encontrar. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Bien, entonces con esto finalizaríamos nuestro tutorial acerca de derivadas de x a la n.